Capítulo 86. El espectáculo ha terminado, sí que. Minutos después. Tras la pelea final, los estudiantes de primer año se reunieron una vez más antes de Mitnick y el podio. Con todos allí, el látigo de Mitnick resonó por enésima vez, su voz resonando clara por los altavoces. Por fin, todos los eventos de primer año del Festival Deportivo de este año han terminado. Señaló a su lado, hacia el atril, mientras, por supuesto, adoptaba una pose. Ahora, comenzaremos la ceremonia de premios. TSSSSSS. Enseguida, el humo se elevó dramáticamente junto con explosiones de confeti, antes de que varios fuegos artificiales se lanzaran y llenaran todo el cielo, aunque aún así ahogados por los gritos de la multitud. Entonces, 4 pilares comenzaron a elevarse de la tierra, cortando el humo, cada uno revelando una figura de pie sobre ellos mientras se despejaba, a plena vista de las cámaras. Uraraka y Bakugo estaban de pie sobre pilares con el tercer puesto grabado en ellos. Uraraka intentaba parecer serena, pero su boca temblorosa, claramente luchando contra una amplia sonrisa de alivio, la delató. Bakugo, en cambio, parecía bastante insatisfecho con su posición, pero como le habían golpeado, no tenía nada de qué quejarse, así que se quedó allí con cara de cabreado, como siempre. Luego estaba Ibida, de pie en el pilar que quedaba en segundo lugar. Por supuesto, era perfectamente erguido y hacía todo lo posible por representar el alto nivel que una escuela como WA ofrecía. Y por último, estaba el pilar del primer puesto. La multitud, por supuesto, enloqueció al elevarse entre el humo y revelar su contenido. Los estudiantes y profesores, sin embargo. ¿Pero qué demonios? Hiro fue el primero en decirlo. Eso es un poco demasiado, ¿no? Murmuró Kaminari, con la boca moviéndose al verlo. Quizá, quiero decir, Taka ganó, ¿no? Ofreció Agakure, con un tono irónico. Nunca he visto al colegio hacer eso con los ganadores anteriores, sin embargo. Objetó Hiro. El mismo aire confuso y desconcertado recorrió al resto de los de primer curso, murmurando sobre lo que veían. Incluso los otros finalistas, de pie justo al lado del pilar de Taka, abandonaron cualquier preocupación por verse bien ante la multitud y lo miraron sin palabras. Los profesores no estaban en mucho mejor estado. Mitnick dejó el micrófono a un lado, con la mirada saltando entre el pilar de Taka y Cementos, antes de inclinarse para susurrar. Oye, Cementos, ¿por qué está? No me mires a mí. Cementos se encogió de hombros de inmediato. No puse eso ahí para él. Nezu tampoco me dijo nada. Entonces, ¿de dónde ha salido? Ella lo señaló, preocupada. ¿Cómo voy a saberlo? Cementos volvió a encogerse de hombros. Incluso cierto héroe musculoso que observaba desde algún lugar en la cima del estadio estaba desconcertado por lo que veía. Mientras todos intentaban averiguar qué estaban viendo, los flashes de las cámaras y gritos de emoción estallaron por todo el estadio, todos dirigidos al pilar más alto. La prensa, en particular, se lo estaba pasando en grande. Y como no iba a hacerlo, ahí estaba Taka, sonriendo con confianza para todas las cámaras. Pero a diferencia del resto de los finalistas, él no estaba de pie. No. Estaba sentado en un trono, recostado en una pose casual pero imponente, con el lado de la barbilla apoyado en el puño mientras se recostaba en el asiento. ¿De dónde había salido un trono? Nadie lo sabía. Pero todos asumieron que de alguna manera se habían perdido el anuncio y lo habían dejado pasar. Ignorando por completo la verdadera fuente, el propio adolescente que está sentado sobre ella. En cualquier caso, la ceremonia tenía que continuar. Ahora, es hora de entregar las medallas a los finalistas. Mitnick respondió al micrófono antes de señalar hacia el techo del estadio. Y, por supuesto, las medallas serán entregadas por este hombre. Ja 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 ja. La risa atronadora de Olmig resonó por todo el estadio, iluminando de nuevo a la multitud. Incluso quienes no estaban tan entusiasmados miraron a su alrededor sorprendidos, buscando al héroe. Pero no tuvieron que buscar mucho. Tunk. Un fuerte sonido resonó en algún lugar arriba, y de repente la figura alta del mayor héroe de todo Japón se elevó al cielo, resaltada por el sol detrás de él, antes de que comenzara a caer. He traído las medallas. ¡Boom! Aquí. Terminó la frase al aterrizar.
La multitud aplaudió con todas sus fuerzas en todo el día. Pronto se acercó la medianoche, sosteniendo la bandeja con todas las medallas que iban a repartir. Ahora, Olmigt, por favor entrega las medallas, empezando por el tercer puesto. Olmigt asintió y, tras recoger las medallas, se dirigió hacia los 4 estudiantes. Primero, llegó antes que Uraraka. Al verlo allí de pie, parecía a punto de llorar. Después de ponerle la medalla al cuello, un abrazo y algunas palabras de ánimo, además de que Uraraka preguntara si el tercer puesto la haría famosa y Olmigt evitara diplomáticamente la pregunta, pasó al otro tercer puesto, Bakugo. Estaba un poco dudoso ante la mirada enfadada, pero pensó que era la cara habitual de Bakugo y le dio la medalla, el abrazo y las palabras de ánimo de todos modos. Después de todo, Bakugo simplemente respondió con un chasquido de lengua y apartando la mirada. Conociéndole, Olmigt sabía que solo estaba molesto porque no había sido él quien ganó. Pero como era una excelente oportunidad para enseñarle un poco de humildad, decidió simplemente darle una palmada en el hombro antes de caminar hacia su siguiente objetivo. Luego, llegó antes que Ida. Medalla y abrazo terminados, pronunció el discurso de ánimo. Fueron combates brillantes, joven Ida, incluso en esas primeras y últimas peleas en las que no pudiste mostrar todo tu potencial. Pero mientras hayas dado todo lo que tenías, eso es lo único que importa. Nuevas oportunidades llegarán eventualmente. Ya veo. Gracias por tu sabiduría, Olmigt. Ida hizo una profunda reverencia, casi dejando caer su medalla en el proceso. Con un firme asentimiento, Olmigt se volvió hacia el siguiente y último estudiante, gotas de sudor al ver él, una visión peculiar esperándole. Subió los escalones que llevaban al primer puesto. Joven Takahashi, veo que te has dado sitio. Taka asintió y luego se levantó lentamente. Olmigt soltó una pequeña tos antes de coger la última medalla que llevaba colgada del antebrazo y inclinarse para colocarla sobre el cuello de Taka mientras se inclinaba para encontrarse con él. Luego vino el abrazo. Un abrazo un poco torpe. Después de eso, Olmigt se apartó y puso una mano en el hombro de Taka. Buen trabajo cumpliendo la promesa, joven Takahashi. Al principio, era un poco escéptico dada la grandiosidad que representaba, pero por lo que parece, hablarán de este festival durante años. Más les vale. Olmigt soltó una breve risa. Hoy has hecho historia de verdad, joven. No solo como competidor, sino también como compañero de clase. No creas que me perdí la clara mejora de toda la clase desde la última vez que estuvimos todos juntos. Ya sea por tu implicación directa, o simplemente por lo que significa para ellos tenerte como rival, puedes estar orgulloso de ello. Taka asintió levemente, sin mostrar mucho con su expresión. Con eso hecho, Olmigt bajó las escaleras, reuniéndose con el resto de los profesores. Mientras lo hacía, los ojos de Taka se desviaron hacia el techo del estadio, entrecerrando apenas los ojos, y su boca se abrió para murmurar algo muy bajo. Pero no he terminado aún. Después de eso, los 4 estudiantes mejor clasificados bajaron de su atril y se reincorporaron al resto de los primeros años para escuchar las últimas palabras del personal antes de poder irse. Taka volvió a su sitio y crujió el cuello, dejando que una expresión de alivio se apoderara de él. Por fin, su papel aquí había terminado. Su objetivo se había cumplido con creces, y podía estar tranquilo sabiendo que estaría preparado para lo que el universo decidiera lanzarle a continuación. Hoy había sido un salto enorme de poder, y seguiría siéndolo durante muchos días más. El festival deportivo había sido, sin duda, un éxito total. Ahora, solo quedaba tumbarse y disfrutar de lo que venía después. ¿Un trono? ¿En serio? ¿De dónde has sacado eso?, dijo Hiro de repente a su lado, lanzándole una mirada de reojo. Taka le devolvió uno. Viste que gané, ¿verdad? Eso es justo la recompensa adecuada para el vencedor. Sí, pero nadie ha conseguido un trono en todos los años que esto lleva funcionando. Bueno, no han ganado como yo, ¿verdad? Touché, murmuró Zero desde detrás de ellos. Hiro le lanzó una mirada traicionada, pero el chico apartó la mirada en ese instante, esquivando su mirada con elegancia. Antes de que pudiera intentar refutar el argumento de Taka de alguna manera, hola a todos. La voz suave de Nezu llegó por el micrófono, captando la atención de todos a la vez.
A su lado, todos los profesores estaban de pie, incluido Olmigt, que en ese momento parecía que simplemente existir le estaba costando algo. Después de este torneo agotador, en el que no tengo duda de que algunos de vosotros habéis puesto en juego vuestro alma y cuerpo, sé que ahora solo tenéis una cosa en mente ahora que por fin ha terminado, recorrió con la mirada los rostros cansados de todos, su sonrisa se extendió suavemente, como si estuviera orgulloso de lo que veía. Os estáis preguntando cómo mantengo este pelaje en tan buen estado. Unas risitas recorrieron a los estudiantes y las risas siguieron entre la multitud. Los profesores también sonrieron, ya acostumbrados a sus payasadas, pero aún así encontrándolas graciosas. Además de eso, la respuesta también debe ser descanso. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros habéis puesto todo lo posible en prepararos para este evento, y independientemente del resultado que hayáis obtenido, bueno o malo, debéis descansar ahora. La tormenta ha pasado, y es hora de dejar que el cuerpo se recupere, porque un país con héroes y civiles exhaustos estaría destinado a la ruina. Muchos bostezos recibieron. Incluso las personas que supervisaban el evento se estiraron la espalda y las piernas. Realmente había sido un día largo. Así que os dejo con eso, pero no sin antes daros las gracias una última vez por vuestros esfuerzos hoy. Se inclinó profundamente. Gracias a todos, queridos estudiantes. Después de eso, se enderezó y sonrió ampliamente. Con esto, declaro los eventos de primer año del Festival Deportivo de este año, off. Chacachan. El sonido de un riff de guitarra eléctrica le interrumpió. Madre mía, ¿qué habrá sido eso? Preguntó Nezu con una muestra muy convincente de confusión, girándose para buscar la fuente. No tuvo que buscar mucho. Mira, ahí arriba. Un espectador servicial en la multitud gritó, señalando hacia arriba. Todos levantaron la cabeza. Y allí lo vieron. O mejor dicho, ellos. 6 figuras, de pie al borde del techo del estadio, todos con los brazos cruzados, mirando hacia abajo a todos. La pantalla se giró hacia ellos, y quienes no pudieron verlos directamente soltaron jadeos. Eso es. Ni hablar. ¿Cómo? En un instante, todo el estadio supo quiénes eran. Roquinesis. Entre los estudiantes, todos se quedaron boquiabiertos ante la aparición repentina. Todos, salvo uno. ¿Takahashi, hablas en serio? Preguntó Hiro, mirando entre él y los varios Roquinesis con un rostro completamente inexpresivo. Taka se volvió hacia ella con una mirada inocente, antes de señalarse a sí mismo. ¿Qué he hecho? Tú. Sonriendo, volvió a mirar a las figuras que había sobre ellos, ignorando su mirada enfurecida. Mientras tanto, también echó un vistazo furtivo hacia Eri, que estaba más lejos, sentada junto a Seiji. Ella miraba sorprendida a sus alter egos junto con todos los demás. Seiji, sin embargo, le miraba con tono serio. Él le ignoró. Ahora, es hora de sentarse y disfrutar, pensó, relajándose y volviendo a mirar el espectáculo que estaba a punto de desplegarse. En el podio, Olmigt dio un paso adelante, listo para intervenir. Pero Nezu levantó una mano, apenas un poco, indicándole que parara. Director. Nezu le miró y se encogió de hombros. Si todos son clones, sería un esfuerzo inútil, ¿no? Veamos cómo se desarrolla esto. Olmigt no parecía del todo convencido. Aún así, además, los estudiantes están todos cansados. Vamos a darles una recompensa inesperada por haber pasado el día. Eso parecía funcionar. Apenas. Olmigt se calmó y volvió a simplemente mirar el acontecimiento que se desarrollaba. Los demás profesores siguieron su ejemplo. Cementos incluso emitió una llamada por radio para alertar a quienes no estuvieran cerca. Pero, por supuesto, Nezu no tenía control sobre todos los héroes presentes. Varios en el público dieron un paso adelante e intentaron detener a la banda de clones, algunos lanzando proyectiles, otros lanzándose a sí mismos. ¿Te atreves a aparecer por aquí, vigilante? Endeavor entre ellos. La multitud le observaba dispararse como un meteorito hacia las figuras, con el ceño fruncido ya en su rostro. Pero antes de que pudiera acercarse a ellos, junto con los proyectiles que volaban desde todas direcciones y el puñado de otros héroes que se habían alzado a su lado, 2 de los 6 Roquinesis dieron un paso adelante.
En ese instante, cruzaron el cielo tan rápido que se difuminaron por un instante para la percepción de todos, antes de detenerse en seco justo en el camino de todo lo que venía. Luego, con un simple levantamiento de ambas manos, palmas hacia arriba, que la furiosa voz de Endeavor resonó por el cielo. Porque él, los proyectiles y todos los demás quedaron suspendidos en el aire, congelado e indefenso. Como si el tiempo mismo simplemente se hubiera detenido. Intentó usar sus llamas, por supuesto, pero fueron absorbidas hacia arriba y dispersadas sin hacer daño. Así, todos ellos quedaron inmóviles. Con ellos controlados, las figuras restantes que estaban al borde del techo dieron un paso adelante. No cayeron. Caminaban tranquilos por el aire, sin prisa, a pesar de los héroes capturados y los demás en espera abajo. Y siguiéndolos, sus instrumentos se desplazaban. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran en el centro del estadio, muy alto, a la vista de todos. Y con eso, el que estaba en el centro alzó la mano y atrapó el micrófono flotando hacia él. Esta está dedicada a una persona muy especial del público. Gracias. Y tras esas palabras, levantó una mano, y la guitarra entró volando hacia ella, agarrada limpiamente y puesta en posición. Con eso, el silencio cayó entre ellos por un momento. Pero todo el estadio entendía que solo era temporal. Como un muelle enrollado. Y no podían tener más razón. Técnica imaginaria. Mi tema activado. Canción elegida. You're going to far kid, The Offspring. Al instante siguiente, el espectáculo comenzó. Capítulo 87. Gran final. El silencio en el que se había sumido el estadio no duró mucho. Técnica imaginaria. Mi tema activado. Canción elegida. You're going to far kid, The Offspring. Instantes después, la canción comenzó con un ritmo potente, reverberando en la cabeza de todos como un tambor. Muéstrame cómo mentir, cada vez mejoras, y te vuelves contra uno mismo, es un arte difícil de enseñar. Mientras sonaba, los dos Rockinesis que bloqueaban a los héroes asintieron entre sí y luego levantaron las manos como titiriteros. Otra palabra ingeniosa desencadena otra manada desprevenida, y con un saludo, los héroes atrapados de repente se movieron, ya no rígidos e inmóviles, sino más bien. Y cuando vuelves a la fila, una turba se pone de pie de un salto, bailando al ritmo de la música. Ahora baila, señor, baila, tío, nunca tuvo oportunidad. Y nadie lo sabía, en realidad solo eras tú. A partir de entonces, varios héroes bailaron por el cielo al unísono con los bailarines de fondo que parecían canciones, realizando movimientos que parecían ridículos dadas sus expresiones de pura indignación, pero que todos ignoraron, arrastrados por la coordinación y lo perfectamente que encajaba todo con la música. Gracias a eso, los gritos furiosos de Endeavor fueron ahogados por el ritmo de la canción, el rugido del público y el tamborilar colectivo de mil corazones. Ver a tantos héroes poderosos convertidos de repente en bailarines inculcó algo en el público. El asombro de los fuertes. Bam, bam, bam. Con mil mentiras y un buen disfraz. Luego, para rematar, los Rockinesis que guardaban apuntaron sus manos al cielo y lanzaron varios proyectiles que explotaron por encima, llenándolo de una explosión de carmesí y blanco como fuegos artificiales. Eso, combinado con los héroes bailando y la música, arrastró a todos hacia abajo. Cabezas moviéndose, gente medio bailando, moviendo los labios, lo que había sido una intromisión se había convertido en un concierto en toda regla. En el campo, lo mismo ocurrió con los estudiantes y los profesores. Solo podían mirar sin pensar en detenerlo, aunque lógicamente sabían que deberían. Solo podían mirar la actuación, hipnotizados. La clase 1A no fue diferente. Demasiado desconcertados para decir una palabra, todos simplemente mirando el espectáculo. Aunque al final, Ida fue el primero en romper el silencio, apenas audible sobre la música que era a la vez interna y externa. ¿Cómo? Había estado en Osu hace menos de una hora. ¿Cómo pudo llegar tan rápido? Deben de ser clones, le respondió Midoriya. Zero asintió a su lado. El verdadero podría seguir en Osu, o incluso esa podría haber sido un clon también. ¿Quién sabe dónde estará realmente el verdadero ahora mismo? Ante esas palabras, Hiro, que había estado mirando asombrado el espectáculo, echó un vistazo fugaz a Taka. Sí, me pregunto dónde estará. Pensó con sequedad.
Taka sostuvo su mirada, impasible como siempre, sin revelar nada. Pero entonces él preguntó algo que la pilló desprevenida. ¿Te lo estás pasando bien? ¿Eh? Taka se detuvo un momento antes de carraspear. ¿Eres fan, verdad? El tipo está dando un concierto aquí y ahora, así que me preguntaba si te encantaría tanto como siempre con cualquier cosa relacionada con él. ¿A quién llamas loco? Protestó Hiro, dándole un golpe en el brazo antes de apartar la mirada con expresión de mal humor. Pero tras un momento, volvió a mirar al cielo, observando el espectáculo de luces, los héroes bailando contra su voluntad y 4 figuras deslumbrantes tocando una canción tan buena que le hizo vibrar los huesos. Al final, sonrió. Pero sí, está siendo bastante divertido. Un momento después de esas palabras, Taka le echó un vistazo furtivo, observando su rostro. Al ver la expresión satisfecha, acabó sonriendo débilmente también, soltando un leve bufido por la nariz. Luego giró la cabeza, desviando la mirada del espectáculo y buscando la zona VIP. Ahí estaba Eri. Sentada en el hombro de Seiji, mirando el espectáculo con ojos grandes y estrellados, la boca en forma de O minúscula. Todavía no había sonreído. Pero podía sentirlo. Estaba cerca. Así que, aún sonriendo, dirigió su atención a un punto concreto de la multitud, entrecerrando los ojos levemente. Allí estaba otro Rokinesis, mezclándose con la multitud, con la vieja sudadera y la máscara de su antiguo disfraz. Ese era el clon que había derrotado a Stein, y el que tenía más estadísticas en ese momento. 12.000 para ser exactos. Se había cambiado de ropa de camino aquí, listo para cumplir su propósito como último empujón para hacer sonreír a Eri. Ahora todo depende de ti, pensó Taka, con una sonrisa confiada, pero nervioso por lo que estaba por venir. Y como si le oyera, el clon se levantó. Al unísono, la canción entró en su fase final. Bam, bam, bam. Con 1000 mentiras y un buen disfraz, golpéalos justo entre los ojos, golpéalos justo entre los ojos. El clímax de la canción llegó con fuerza, cada ritmo subiendo más fuerte que el anterior. Para entonces, todos en el estadio se movían con el aire, golpeaban los pies o incluso se movían al ritmo del tambor. Entonces, ocurrió. El clon que se mezclaba con la multitud se difuminó, disparándose hacia arriba como un cohete. Y una vez que alcanzó su punto máximo, ¡bam! Explotó en pura luz, como un faro encendido en el centro del cielo. Cada movimiento en el estadio se detuvo, todas las miradas se dirigieron al faro carmesí. Pero entonces apareció algo más. Empezó a caer nieve, tan fina y tenue que la gente apenas la sentía en la piel. Pero podían verlo. Los diminutos cristales captaban la luz, acoplándose con los láseres y los pseudo fuegos artificiales que explotaban por todas partes. Era como si los hubieran encerrado dentro de una bola de discoteca. Todo carmesí. O al menos, eso parecía. Pero en el último segundo, todo cambió, los colores cambiaron, el carmesí inquietante dio paso a todos los tonos imaginables, como un espectáculo de relámpagos de todos los colores rodando por las nubes. Verlos correr. Justo cuando la canción llegaba a su última línea. Por sus vidas. Bam, bam. Y entonces, al instante siguiente, la canción terminó, seguida de que el programa se cortara justo al mismo instante, como si alguien apagara las luces. Los Rokinesis que se alzaban en el cielo desaparecieron. Los héroes que habían sido retenidos y forzados a bailar cayeron de golpe, como marionetas a las que les cortaron los hilos, antes de ser atrapados en el último segundo por un agarre telequinético, y luego soltar la corta distancia restante sin ceremonias, mientras la fuerza se liberaba para siempre. Al aterrizar, todos por fin parpadearon, saliendo del trance, el silencio recorrió todo el estadio por gente que aún despertaba o demasiado atónita para creer lo que acababa de pasar. Se miraron, como preguntando si habían estado alucinando eso o no. Pero, pronto, las dudas cesaron. ¡Wow! Todos empezaron a aplaudir a la vez, con vítores mezclados desde todas direcciones. Eso ha sido una locura. No he venido aquí esperando un concierto de Rokinesis, pero no me quejo en absoluto. ¿Y qué fue ese espectáculo de luces? Juro que me tenía completamente atrapado. Estamos olvidando cómo convirtió a varios héroes de élite en bailarines de fondo sin aparente esfuerzo.
El silencio de la multitud se transformó en un murmullo incesante, con todos demasiado emocionados para calmarse así. Uf. Supongo que este día no ha sido tan malo, después de todo. De repente no me siento tan mal por haber perdido. En el campo, mucha gente soltaba largos suspiros que no sabía que estaban conteniendo, profesores y alumnos de todas las clases por igual. Taka, entre todos ellos, no lo hizo. No porque no hubiera estado conteniendo la respiración, sino porque aún no había terminado para él. Poco a poco, su mirada subió por las gradas hacia la zona VIP. Las manos se cerraron en puños y tragó saliva por los nervios. Pero entonces, lo vio. Y su cuerpo se relajó de inmediato. Gracias a Dios. Allí arriba, a varios metros, lo vio. Eri sonreía, mirando aturdida el lugar donde había estado la roquinesis, aparentemente aún sin haberse recuperado del todo. O al menos, eso pensó, antes de que de repente ella parpadeara y se girara hacia él. Su sonrisa creció y saludó con una energía emocionada e inquieta. A su lado, Seiji también le lanzó una sonrisa burlona, mostrando genuinamente complacencia, a pesar de haber visto a varios de sus compañeros convertirse en bailarines de fondo involuntarios justo delante de él. Pero bueno. Nunca había sido de los que se obsesionan demasiado con lo estricto. Si no, habría delatado a Taka hace tiempo. En cuanto ambas reaccionaron, Taka finalmente soltó el aire, antes de que una sonrisa se dibujara poco a poco en su rostro. Lo hice, pensó, el éxito del día finalmente asentándose. La victoria sobre el festival deportivo había sido solo la mitad de su objetivo hoy. Ahora, sin embargo, estaba completo. Lo había conseguido. Acabó resoplando por la nariz, la sensación de victoria le valió una suave risa. Incluso se apartó el pelo, su sonrisa endureciéndose en algo más arrogante. Luego les hizo un pequeño gesto con la mano acompañado de su sonrisa, ganándose muchas miradas extrañas de sus compañeros, que no estaban acostumbrados a verlo así. Miraron las gradas, pero era difícil distinguir a quién saludaba. Tampoco tuvieron mucho tiempo para averiguarlo. Pronto, volvió a mirar hacia adelante y todos quedaron con sus dudas sin respuesta. Sin embargo, al mirar de nuevo hacia adelante, encontró a Nezu en el atril, observándole con una sonrisa como la de un cómplice complacido. Luego, lo siguió con un breve asentimiento, apenas visible a menos que prestaras atención. Una a la que él devolvió con una sonrisa similar. Con eso, sus planes para hoy finalmente se completaron. El festival deportivo por fin había terminado. Minutos después, la clase 1, volvió al aula, todos sentados, prestando atención a Aizawa, que estaba junto al atril, revisando unos papeles en sus manos un momento, antes de mirarles. Buen trabajo ahí fuera, a todos. Dijo Aizawa, dándoles un gesto de cabeza que quedaba claramente aparte de su habitual tono seco. Todos habéis actuado al nivel esperado de los estudiantes del curso de héroes, aunque no todos habéis llegado a la fase final. Algunos gruñidos surgieron de quienes no estaban del todo satisfechos con el lugar donde habían caído. Al oírlas, Aizawa soltó un suspiro suave. Muchos de vosotros recibiréis ofertas de prácticas pronto, así que no os preocupéis. Mostraste un nivel que rara vez se ve en los de primer curso, pero antes de eso, la escuela ha decidido darte los próximos 2 días para descansar. Nos encargaremos de todo lo relacionado con las prácticas cuando vuelvas. Bam, con eso, dejó los papeles en la mano y los golpeó sobre el escritorio. Hasta entonces, descansa bien. Estáis todos despedidos. Así que salió, saliendo del aula poco después. Dejados a su aire, la clase soltó un suspiro colectivo y se hundió en sus sillas. Por fin, había terminado. 2 semanas de preparación, nervios y entrenamiento finalmente habían llegado a su fin. Podían descansar. SHHCK. El sonido de una silla siendo arrastrada a mitad de una exhalación llamó la atención de todos. Se giraron y encontraron a Ida ya recogiendo sus cosas. Tan estirado como siempre, Ida. No puedo ni un segundo para respirar, comentó Kaminari, mirándole con ironía. Ida se giró, ajustándose las gafas. Quiero ir a ver a mi hermano después de lo que pasó antes. Ah, claro. Kaminari se enderezó en la silla, bajando su tono relajado. Perdona por eso. Ida sonrió levemente y negó con la cabeza. Está bien.
Al final no pasó nada, gracias a él. Todos supieron al instante a quién se refería. Después de todo, lo habían visto hacía menos de 20 minutos. Caminar y asintió, con gotas de sudor mientras la imagen de todo lo que había pasado volvía a su mente. Rokinesis es realmente otra cosa, ¿eh? Estar en varios lugares a la vez, y con cada clon tan poderoso, manejando a héroes de alto nivel así, ¿porque es él siquiera un justiciero? Podría hacerse profesional y alcanzar los primeros puestos sin sudar. Zero se encogió de hombros desde su asiento. ¿Quién sabe? Quizá no le gusta el foco de atención. Como Aizawa Sensei. No parecía así hace unos minutos, cuando él era literalmente el foco de atención de todo el estadio, comentó Asui, ganándose un asentimiento irónico de Zero, que se dio cuenta de lo tonto que era lo que dijo. Intervino Uraraka, levantando un dedo. Quizá tenga antecedentes penales. He oído que eso hace que sea muy difícil conseguir contratación, y aún más difícil convertirse en héroe. Ojiro, que hasta entonces había estado callado, se giró de su asiento y les miró con cierto escepticismo. No lo sé. Alguien tan poderoso, dudo que alguien le guarde alguna ofensa menor en el pasado si eso significara tenerle en el registro de héroes. Quizá hizo algo realmente malo, ¿entonces? Preguntó Agakure desde el otro lado. Se hizo una breve pausa mientras todos lo daban la vuelta. Midoriya fue el siguiente en hablar. Yo, no creo haber oído nunca hablar de un villano con un Kirk siquiera remotamente parecido al suyo. Por lo que encontré investigando, apareció de la nada un día, ya actuando como vigilante, y a partir de ahí siguió el asunto. Quizá simplemente le gusta la atención. Él actúa como una celebridad. Dijo Mina, más divertida que sería. Hoy en día hay muchos cabrones así, murmuró Bakugo para sí mismo, sin que nadie lo oyera, salvo Taka, claro. Durante toda la conversación, la mirada de Taka se mantenía en otro lado, con expresión calmada y distante, como si esos asuntos terrenales no le importaran. Podía sentir un par de ojos particulares de una chica con lóbulos de las orejas en forma de Jack, pero decidió ignorarlo. Si hacías el muerto, solían desaparecer. Así, la conversación continuó sobre todo lo que había pasado ese día, mientras todos empezaban a recoger sus cosas y a prepararse para irse. Minutos después, todos empezaron a salir del colegio. Taka caminaba junto a su grupo habitual, más silencioso de lo normal, aunque esta vez de forma inconsciente, no por elección. Honestamente, estaba demasiado cansado para molestarse en actuar como siempre. Solo se unía cuando realmente tenía algo que añadir, no cuando sentía que podía actuar con calma. Sin embargo, mientras caminaban, todos se detuvieron cuando alguien se interpuso en su camino. ¿Todoroki? Preguntó Shoji, desconcertado por la repentina aparición de su compañero Emo. Interrogación de cierre. Solo entonces Taka levantó la vista, asimilando lo que había pasado. Al ver que se habían detenido, Todoroki miró a Taka, su expresión se volvió seria. Takahashi. Hablemos. Taka le lanzó una mirada inexpresiva. No quiero. Un momento de silencio incómodo se instaló por un instante, ambas partes mirándose fijamente. Ya veo, vale. Solo después de un momento Todoroki respondió, logrando sonar un poco abatido por ello. Taka le miró fijamente. Había olvidado por completo que, aparte de la aspereza que su situación familiar le hacía parecer al principio del programa, el tipo en realidad era simplemente así. Silenciosamente torpe. Taka presionó dos dedos contra su sien un segundo y soltó un bufido. Vale, vale. Hablemos. Todoroki pareció ligeramente sorprendido por eso, pero Taka ya se estaba moviendo. Con miradas curiosas siguiéndoles, los dos se apartaron del grupo, no muy lejos, pero lo suficiente para tener algo de intimidad. ¿Y bien? Preguntó Taka, con los brazos cruzados. Todoroki le miró directamente, endureciendo su expresión. Lo que dijiste antes, sobre que no me tomo en serio ser un héroe, te equivocaste. Taka alzó una ceja. Todoroki continuó. Lo puse todo en dominar mi lado de hielo para convertirme en el mejor héroe que pude con él. Mis esfuerzos fueron completamente reales, y nunca lo hice a medias, ni nunca pensé hacerlo. Levantó la mano izquierda, el lado del fuego, y miró su palma abierta. Pero quizá tengas razón en una cosa.
No está bien poner las responsabilidades de un héroe en segundo plano frente a mi rencor contra mi viejo. Si de verdad quiero ser un héroe, tengo que dejar eso a un lado y dominar también este lado. Ser lo más completo posible. Bajo el silencio de Taka, la mano de Todoroki se cerró en un puño, una oleada de determinación pasó por sus ojos. No digo que vaya a perdonar a ese cabrón. No voy a dejar atrás mi rencor, pase lo que pase, pero a partir de ahora, no pienso dejar que eso interfiera en mi camino como héroe. Porque eso es en lo que quiero convertirme. Y así, bajó el puño, mirando a Taka como si hubiera terminado su gran discurso, y aparentemente esperando una respuesta. Taka le observó un momento, con una ceja arqueada. ¿Qué se suponía que debía decir aquí? ¿Porque fue él quien recibió otro discurso unilateral? Normalmente lo habría soportado, este era el mundo de un anime, y por tanto solo eran consecuencias de entrar en un colegio con arquetipos shonen. Pero ahora mismo estaba a punto de irse a casa, después de 2 semanas de preparación exhaustiva que por fin habían terminado, y estaba realmente agotado. Solo para ser apartado para escuchar la autorreflexión de alguien en el último segundo posible, aparentemente sin motivo alguno. Le estaban quitando el paso de volver a casa, y eso le ponía irritable. Uf. Respiró despacio, calmándose. Todoroki quería que escuchara lo que fuera directamente de su propia boca. Eso fue, probablemente porque le respetaba y quería que supiera que estaba progresando, a su manera. Taka no era terapeuta de nadie. Pero si el tipo le admiraba tanto que se abría sobre sus objetivos de mejorar, supuso que podía aguantarlo esta vez. Pero esta fue la última vez. Entonces, ¿por qué me has llamado aquí? Preguntó Taka, cerrando los ojos. La respuesta de Todoroki quedó inconclusa. Poniéndose al día con el hecho de que no sabía por qué había llamado a Taka para escuchar todo esto. Bueno, lo hizo porque fue Taka quien le reprendió por ello, y quien le mostró sus defectos. Pero tenía que arrastrarlo fuera para escuchar lo que había decidido. No eran tan cercanos. Todoroki se quedó un poco perdido por un segundo. Taka abrió los ojos y le miró, su expresión se volvió más tranquila. Si quieres mejorar, ser un héroe mejor y realmente completarte, no necesitas mi permiso. Esa es solo tu decisión. E inmediatamente después, se dio la vuelta para marcharse. Pero dejó una última cosa atrás, girando ligeramente la cabeza. Pero si llegas a ese punto, quizá valga la pena luchar contigo otra vez. Ante sus palabras, la expresión de Todoroki se endureció en determinación, y asintió, aunque Taka ya no miraba y se alejaba. No pasó mucho tiempo antes de quedarse solo. Levantó la mano para mirar su palma de nuevo, cerrando los ojos mientras una leve mueca cubría el rostro de Todoroki. Tengo mucho que aprender. Mientras tanto, Taka se reincorporó a su grupo, que había estado esperando su regreso. ¿Qué quería Todoroki? Preguntó Kaminari, mirándole con curiosidad. Tranquilidad, supongo. Respondió Taka brevemente. ¿Sobre qué? Taka se encogió de hombros. Tras unos segundos sin obtener respuesta más que eso, Kaminari captó la indirecta y también se encogió de hombros. Después de eso, el grupo cruzó la puerta del colegio y empezó a dirigirse hacia el metro. Sin embargo, justo cuando empezaban a girar calle, Taka se detuvo, mirando hacia otro lado. ¿Qué pasa? Preguntó Kirishima, girándose con una expresión inquisitiva. De repente, Taka esbozó una leve sonrisa. Parece que hoy me llevan. Al oírle, todos se giraron para ver qué estaba mirando, y vieron a Seiji al otro lado de la calle, apoyado en un coche y saludando. A su lado, Eri también saludó con la mano, con la sonrisa aún ahí. ¿Esa es tu familia, Taka? Preguntó Kirishima, con una expresión genuinamente curiosa. Así que hasta Taka tiene familia, comentó Zero. Taka le lanzó una mirada de reojo. ¿Qué se supone que significa eso? Zero se estremeció, sonriendo con ironía. Sabes, como siempre eres tan serio, pensé que podrías ser huérfano o tener problemas familiares. Un poco como Batman. Taka le miró sin palabras. Mientras tanto, a un lado, Hiro miraba a Eri con una mirada profunda, como intentando averiguar algo. Independientemente de si lo conseguía o no al final, no pasó mucho tiempo antes de que Taka se despidiera de ellos y cruzara la calle para unirse a ellos mientras sus amigos se alejaban hacia la estación. Al acercarse, Seiji le sonrió con suficiencia.
Hoy sí que lo has hecho fatal, chaval. Hoy no querría ser Nezu. Taka, ha sido increíble. Dijo Eri, con la voz iluminada por una emoción desconocida. Taka soltó una suave risa, dándole una palmada en la cabeza. Era hora de volver a casa. Capítulo 88. Nombres en clave. 2 días después. Era un día lluvioso. Las nubes cubrían el cielo y el agua caía en un ritmo constante sobre la ciudad. La gente, por supuesto, tenía sus paraguas preparados. Pero, por supuesto, no todos nacen iguales. HMM. En aquel día lluvioso, muy alto en el cielo, oculto entre las nubes, se podía ver a Taka tumbado boca arriba, tarareando una canción en su cabeza, mientras su cuerpo viajaba a cientos de kilómetros por hora en una dirección específica, cortando las nubes como una bala, pero sin dejar que ni una gota le llegara, ni siquiera en esa posición expuesta. En cuanto hacia dónde iba, eso sería Aura. Sus 2 días de descanso habían terminado y, por desgracia, las clases se habían reanudado. Había aprovechado al máximo la pausa. El curso escolar había sido frenético desde que empezó, los ejercicios de combate, el ataque de villanos, el entrenamiento y luego el festival deportivo, todo acumulándose uno tras otro. A eso se sumaba su constante atención al cultivo de auras en cada oportunidad, y tenía sentido que le hubiera pasado factura. Claro, le había dado un poco más de margen tras su revelación hace aproximadamente una semana, pero no había dejado de tomar el control del todo, solo había relajado un poco el agarre. Aún así, esos 2 días le habían permitido recuperarse por completo. Los pasó en casa haciendo lo que le apeteciera, componiendo una nueva canción, durante la cual Eri intervino, curiosa por lo que estaba haciendo, y él acabó guiándola por lo básico. Después de sonreír al festival, fue como si se hubiera roto una presa. Últimamente sonreía constantemente. Eso alivió a Taka. Durante sus días de descanso, también observaba complacido cómo su aura seguía subiendo de forma constante, y revisaba la avalancha de vídeos que habían aparecido en línea del festival, tanto como Taka como Rokinesis. La velocidad de crecimiento no fue tan descabellada como durante el día del festival, pero aún así fue un aumento enorme durante los 2 días. Su aura, que terminó en 103K en el festival, ya había llegado a 124K hasta ahora. Y seguía subiendo, más despacio cada día, pero seguía subiendo igualmente. Durante su descanso también le dio un vistazo a su traje, ajustando algunas cosas y rediseñando su aspecto general para que se sintiera más como suyo y no solo un cosplay. Además de todo eso, también se quedaba tumbado en el resto de su tiempo libre, aprovechando al máximo su descanso antes de tener que volver a grindear. Pero, por desgracia, ya era hora de regresar. Llegó a tiempo. De repente, Taka salió de su estado relajado, abrió los ojos y sacó el móvil para mirar la hora. 8:20. La clase empezó en 5 minutos. Resopló y volvió a relajarse mientras viajaba a velocidades imposibles. Hoy se había quedado un poco dormido por haberse acomodado demasiado durante el descanso. Aunque, teniendo en cuenta que podía recorrer la distancia de Shizuoka a Tokio en unos 4 minutos, no estaba preocupado en absoluto. De verdad había alcanzado otro nivel después del festival, ¿verdad? Lamentablemente, ya no podía aprovechar completamente su velocidad, ya que ahora era capaz de romper la barrera del sonido, lo que hacía que sus vuelos fueran considerablemente menos sigilosos. Así que tuvo que matarse para evitar atraer héroes y policías. Casi lo estropeó el día después del festival, emocionándose tanto durante un vuelo de prueba que se olvidó de que existía la barrera del sonido y causó un pequeño pánico entre la gente abajo que escuchó el estruendo. Por suerte, escapó lo suficientemente rápido como para que nadie pudiera culparle. Salvo Seiji y Nezu, que lo supieron al instante aunque no lo hubieran visto, y recibió una buena reprimenda de ambos. De todos modos, por eso tuvo que limitarse a cruzar toda la distancia hasta Tokio en 7 minutos, en vez de los 4 que podía alcanzar. No parecía una diferencia de velocidad tan grande, pero desde luego se sentía como si fuera en sus zapatos. Como cuando caminas en un juego después de correr la mayor parte del tiempo. Y si llegaba tarde, teniendo en cuenta que el viaje duraba 7 minutos, pero solo quedaban 5 minutos para que empezara la clase. Ya se había ido hacía 6 minutos, así que solo estaba a 1 minuto de Tokio.
Tenía tiempo de sobra. Aunque quizá tendría que mejorar un poco su paso cuando aterrizara. Resoplando, Taka se giró de espaldas y se quedó mirando hacia abajo, mirando la ciudad ahora visible de Tokio bajo las nubes, repasando con lo que tendría que enfrentarse a partir de ahora. Hora de que empiece el siguiente arco, aunque ya lo he estropeado un poco, ¿no? El siguiente arco iba a ser el de Stein, donde Ida encontraría y enfrentaría al asesino de héroes Enosu, seguido de Todoroki y Midoriya uniendo para poner fin a su arrasado. Solo que eso ya no sería así. Stein ya le había dado una paliza entre bastidores. Ingenium estaba bien, así que Ida no tenía venganza que perseguir. Y dado que el clon había llegado a Stein antes de que la Liga de Villanos pudiera contactar con él, era poco probable que esta vez enviaran sus Nomus a Osu. Por si acaso, de todas formas enviaría un clon a Osu. Y hablando del arco de Stein, también significaba que las prácticas estaban a la vuelta de la esquina. ¿Un héroe bajo el que hacer prácticas? Esa es una pregunta en la que no había pensado. Taka se masajeó la barbilla. Teniendo en cuenta dónde estaba su nivel de poder ahora, sinceramente no estaba seguro de quién valdría la pena seguir siendo becario. Aunque, quizá lo estaba viendo demasiado desde un ángulo de poder, y olvidando el ángulo de ser guay. Seguro que había un héroe ahí fuera que pudiera ayudarle a perfeccionar su arte de espectáculo. Hasta ahora había seguido más bien el instinto, y había ido bastante bien, pero un poco de orientación real en esa dirección no estaría mal. All Might ya no hace prácticas, ¿verdad? Pensó, un poco resignado al respecto. No es que pudiera preguntarle de todos modos. El tipo estaba en mal estado. Probablemente le costaría pasar más de una hora con él al día a estas alturas. Ante eso, Taka parpadeó. Levantó una mano, observando cómo su aura se filtraba por su palma y la tragaba como una llama lenta. All Might estaba herido, claro, pero no tenía su aura literalmente propiedades curativas. Antes, había descartado la idea de intentar curar al hombre porque sus reservas eran bastante escasas, a 30.000 cuando se matriculó. Pero ahora... Página de estado. Fuerza. 183 base, 1000. Defensa. 366 base, 2000. Proyección de aura. 75.000. Aura total. 124.343. Ahora tenía aura de sobra. De hecho, podía curar a All Might. Supuestamente, quizá el daño del hombre era lo suficientemente grave como para superar lo que podía tratar con su aura en ese momento. O las heridas son lo suficientemente antiguas como para no curarse a estas alturas, no era seguro de ninguna manera, pero no había daño en intentarlo. Será algo extraño de mencionar, sin embargo. No se supone que debo saber sobre la lesión. Una breve pausa mientras eso se asimilaba. Luego se encogió de hombros. Nezu se encargará. Con eso resuelto, bajó la mirada. Había llegado. Hora de aterrizar. Minutos después. Taka entró en clase a paso tranquilo, mirando el reloj de la pared. 8:23. 2 minutos antes de que empezara la clase. Fácil, pan comido, resopló con satisfacción silenciosa por su victoria sobre la campana. Al entrar, sus compañeros lo vieron y le saludaron con la mano. Él le devolvió el saludo y se dirigió a su asiento para dejar sus cosas. Al pasar, escuchó la conversación de sus compañeros, era lo bastante alta como para resonar por toda la sala, aunque probablemente era intencionado. Me pararon 5 veces de camino aquí, 5. ¿Puedes creerlo? Es como si fuera famoso. Exclamó Mina, moviendo los brazos, fingiendo que estaba respondiendo a peticiones de fotos por doquier. Entiendo lo que quieres decir, todos en el metro me miraban fijamente. Kaminari se recostó en su asiento y se señaló con el pulgar con suficiencia. De alguna manera lo dudo. Perdiste en la primera ronda. Hiro se coló a su lado con una sonrisa ladeada. Midoriya también perdió en la primera ronda, y le pidieron fotos muchas veces. Ha sido también. Miraron a Midoriya, que asintió con timidez. Sí, unas cuantas veces en el metro, y unas cuantas más por mi barrio. Ni siquiera miraron a Mina, ya habían oído cómo le fue a ella. Kaminari volvió a mirar a Hiro con una expresión exasperada. ¿Ves? Para ser justos, ambos perdieron de forma increíble en un choque real de quicks. Perdiste porque te freíste el cerebro. Cállate. Tranquilo, Kaminari, yo tampoco lo he hecho bien.
Kirishima se acercó y le dio una palmada en el hombro, antes de que su propio puño se cerrara en silenciosa frustración. Todos en el metro me miraban con lástima, maldita sea. Kirishima, Kaminari se tapó la boca, una sola lágrima corriendo por su mejilla. ¿Y tú, Takahashi? Apuesto a que te han parado decenas de veces de camino aquí. Sato llamó desde atrás, justo cuando Taka estaba dejando sus cosas. Taka se volvió hacia ellos, sorprendido brevemente, luego fingió una pequeña tos y asintió con calma. Sí. No lo había hecho. No había salido en absoluto durante los 2 días libres, salvo para probar su nueva velocidad y luego que le regañaran por ello, y había llegado por aire esa mañana. No había habido oportunidad para algo así. No es que le importara. La fama estaba bien, pero no le gustaba especialmente que le pararan constantemente para autógrafos o fotos. Probablemente disfrutaría de los primeros 5 encuentros más o menos, y luego la novedad se pasaría rápido y solo se molestaría. Mejor así pensó, acomodándose en su asiento. Después de eso, la conversación del grupo sobre su nueva fama y sus efectos continuó durante un tiempo. Taka se acomodó, desconectando y centrando su atención en las próximas prácticas y en a quién podría querer elegir en su lugar. Buenos días. No pasó mucho tiempo antes de que Aizawa cruzara la puerta. Mientras la clase respondía, el hombre se acercó a su pupitre, dejó sus cosas y luego se dirigió al atril y las examinó. Ya que todos están aquí, empecemos. Hoy tenemos una clase especial de informática de héroes. Todos se tensaron. En el vocabulario de Aizawa, especial era simplemente otra palabra para sufrir. ¿Es un examen? Kaminari hizo una mueca, luchando contra el impulso de mirar hacia la ventana. Soy terrible con las leyes y regulaciones, por favor, que sea cualquier cosa menos una prueba. Kirishima había empezado a sudar frío. Mientras tanto, Taka miraba al profesor, con expresión plana de aburrimiento. Este debería ser el momento en que nos haga elegir un héroe para hacer prácticas, ¿no? O al menos, eso era lo que recordaba vagamente. Quizá podría ser en una clase más tarde ese día. Mientras Taka tenía esos pensamientos, Aizawa dejó que el silencio se alargara exactamente lo suficiente para disfrutar de su inquietud. Entonces habló. En la clase de hoy, elegiremos nombres en clave. Al instante, la clase estalló en vítores. La terrible actividad que Aizawa les había dejado acabó siendo algo divertido de héroes. Las expresiones de todos se iluminaron a la vez. Excepto Taka. Sus ojos se abrieron de par en par, su expresión aburrida desapareció por completo. ¿El qué? Ahí fue cuando volvió a la mente. Antes de hacer prácticas, era imprescindible tener un nombre de héroe por el que llamar. Si no, ¿cómo te llamarían los héroes bajo los que haces prácticas? Niño tonto. Seiji haría eso, pero ese no es el problema aquí. Y con esa realización, los recuerdos de cómo se suponía que debía ir esto volvieron de golpe. Fue hoy. Pensó mientras se recostaba en su silla, con compostura, por supuesto. Sin mostrar nada en su rostro mientras cerraba los ojos y respiraba despacio. Aunque la versión de sí mismo que se desarrollaba en su cabeza estuviera agarrándose la cara y gritando al cielo. Había olvidado por completo que esto iba a pasar hoy. Aún no había pensado en nada. ¿Qué se suponía que debía inventar en tan poco tiempo? Cálmate. Esto no es como deberes atrasados, casi todos aquí tampoco lo han pensado bien. Y sin embargo, en el programa, todos habían conseguido inventar nombres durante la sesión. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué él no? Taka negó con la cabeza, apartando su preocupación. Vale. Que venga abrió los ojos, mirando al frente, desafiante y listo. Puede que lo hubiera olvidado, pero no iba a dejarse superar. Saldría de aquí con el nombre más auratrópico de la sala. Créelo. Mientras tanto, Midoriya, sentado justo delante de él, recibió todo el peso de su mirada sin previo aviso. ¿Qué he hecho? Mientras Midoriya entraba en pánico en silencio, Aizawa explicaba la mecánica de la carrera de héroe, cómo las ofertas recibidas del festival deportivo acompañarían a los estudiantes hasta la graduación, o se retirarían discretamente si los profesionales perdían interés con el tiempo. Luego cogió un mando a distancia y lo apuntó al tablero. Esta es la lista de estudiantes que recibieron ofertas de héroes profesionales. Normalmente está más repartida, pero la competencia fue un poco feroz este año.
Clic. Apareció un gráfico. Una lista ordenada de nombres junto a barras que representaban el número de ofertas que cada uno había recibido, haciendo que la magnitud de la diferencia fuera visible para todos. Fukumoto. 8702. Bakugo. 4095. Todoroki. 3874. Midoriya. 1202. Tokoyami. 724. Ida. 556. Ácido. 494. Yaoyorozu. 455. Kaminari. 270. Número. 121. Uraraka. 80. 0. 56. Kirishima. 52. Ojiro. 3. ¿Qué demonios? Tiene casi todo Japón haciéndole ofertas. Kaminari fue el primero en explotar, con la boca abierta. Ni siquiera podía sentirse bien al recibir alguna oferta. La diferencia era demasiado absurda. Otros miraban con expresiones similares. Ni siquiera Todoroki o Bakugo habían conseguido ni la mitad de lo que Taka había conseguido. ¿Acaso Taka había brillado tanto durante el festival? En retrospectiva, recordando todo lo que había hecho, sí. Obviamente. Al darse cuenta de que no tenían nada de qué quejarse, la clase volvió a centrarse en sus propios resultados. Ojiro se dejó caer sobre su escritorio. Al menos he recibido ofertas, murmuró. Kirishima y Zero estaban en un estado similar. Uraraka, en cambio, estaba eufórica, agarró a Ida por los hombros delante de ella y lo sacudió con entusiasmo. Tenemos ofertas. Midoriya soltó un suspiro de alivio silencioso. Delante de él, Bakugo resopló, sin parecer satisfecho, pero tampoco haciendo ruido. Todoroki no dijo nada, como si más o menos lo hubiera esperado. Tokoyami tampoco dijo nada, aunque dejó escapar un suave murmullo de satisfacción. Por supuesto, también había quienes no habían recibido ninguna oferta. Antes de que pudieran detenerse en ello, Aizawa volvió a hablar. Teniendo en cuenta estos resultados, independientemente de si recibisteis o no ofertas, todos participaréis en prácticas con profesionales. Todos ladearon la cabeza. ¿Prácticas? Habían supuesto que las ofertas solo significaban que tendrían la atención y una posible vía para entrar en agencias cuando llegaran segundo y tercer curso. Ahora no. ¿De verdad iban a hacer prácticas inmediatamente? Ah. Algo hizo clic en alguien. Por eso estamos creando nombres en clave. Aizawa asintió. Como pronto trabajaréis bajo la supervisión de profesionales, es importante que cada uno decida un nombre en clave para patrullar. Son provisionales por ahora, puedes refinarlas más tarde, pero eso no es motivo para tomarlo a la ligera, si no, te arrepentirás muchísimo. Una voz desde fuera de la sala resonó y la puerta se abrió de golpe. Una figura familiar entró. Midnight Sensei. Exclamaron todos al unísono. Sonrió satisfecha ante la reacción y se acercó para ponerse junto a Aizawa. Muchos de los nombres que los héroes eligen por primera vez durante sus años escolares acaban quedándose con ellos, les guste o no, impulsados por el hábito público. Si eliges con descuidado, hay una posibilidad real de que no puedas deshacerlo después. Aizawa asintió lentamente. Como podéis ver, Midnight os ayudará a elegir vuestros nombres de héroe. No soy especialmente apto para eso, así que estaré observando desde un lado. Así que aquí va. El puño de Taka se apretó, con los ojos encendidos. Vaya, Taka, literalmente estás en llamas ahora mismo. Dijo Zero a su lado, mirando hacia el aura carmesí que parpadeaba alrededor de la figura de Taka. Después de eso, Midnight explicó cómo funcionaría la actividad, repartió pequeños tableros para que todos escribieran su nombre elegido, y luego los presentarían a la clase uno a uno. En poco tiempo, todos se habían absorbido en ello. Taka, por su parte, no estaba bien. Los únicos nombres que se me vienen a la mente son los vergonzosos que se me ocurrieron de niño. Entre ellos, Takaman, el destructor de mundos 3000, el Electrocuter, el Supercool, todo absorber, demolidor diurno. Quería patear a su yo del pasado por todo el estadio de la OA. Ahora tenía que vivir con las consecuencias de la falta de creatividad de su infancia. Reprimió el impulso de pasarse una mano por la cara. Finalmente se estabilizó, tomando una respiración lenta e intentando pensar con claridad. Planeaba estar en la cima del mundo de los héroes.
Así que algo que transmitiera grandeza encajaría con sus requisitos. Aunque, debería usar algo de moderación. Algo demasiado grandioso y simplemente parecería arrogante. Una breve pausa en su mente se calmó por un instante. Luego, Taka se encogió de hombros. Lo que sea. ¿A quién le importa parecer arrogante? Si soy el más fuerte, debería ser nombrado en consecuencia. Algunos nombres surgieron de inmediato. Imbatible, superior, ultimate, indominus, invinc, olvida ese. Plausible, al menos. Pero al repasarlos, vino otro pensamiento. Mi poder es aura. Como planeo revelar la mayoría de lo que puedo hacer eventualmente, sería bueno elegir algo que pueda enlazar eso de forma natural en el futuro. Lo primero que se me vino a la mente fue simplemente llamarse Aura. Eso suena a nombre común de chica, de hecho, seguro que sí, pensó, burlándose por dentro. ¿Podría modificarlo de alguna manera? Aura, Auro. Tonto. Aunque, quizá. Escribió algo en la pizarra, mirándola con una mirada crítica. Auros. Quizá, pensó Taka, aún sopesando el nombre en su mente. Aunque sonaba como algo sacado de una mitología antigua, un nombre que darías a una entidad que vino a acabar con el mundo. Eso sí, suena bien, y podría relacionarlo con el oro, ya que aurum es la palabra latina para ello, que es de lo que están hechas las medallas y trofeos, que significa un nombre para los ganadores, y, miró brevemente el móvil para ver si auros era una palabra real. Al menos por sus raíces fonéticas, aparentemente también significaba montaña en griego antiguo. Acordé con grandeza, pensó, entrecerrando los ojos mirando la pantalla. Porque él era la montaña inescalable. Vaya, qué cursi, pero increíble en cierto modo. Aún así, lo añadió a la lista. Otra opción era ponerse en modo Todoroki y usar su propio nombre como nombre de héroe. Sin ánimo de ofender, pero eso es aburrido. Simbólicamente lanzó esa opción por encima del hombro. Con eso desaparecido, la mente de Taka se topó con un muro. ¿Qué más podría funcionar? Normalmente sería más creativo, pero como se exigía a sí mismo un estándar tan alto, su cerebro cortaba ideas antes de que pudieran formarse del todo. Pasó varios minutos atrapado así, las ideas surgían y eran borradas casi en cuanto aparecían. Siempre podía elegir algo provisionalmente decente y revisarlo más tarde. Pero cambiar de opinión después sería embarazoso. Tenía que encontrar la respuesta correcta aquí y ahora, por principio. Cogiendo su tabla, repasó los nombres que habían sobrevivido. Y mientras poco a poco se preguntaba si era un genio o simplemente un cabrón cursi de corazón, la voz de Mitnick le cayó encima. Takahashi, ya que has quedado primero en el festival, ¿qué tal si empiezas tú? Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él a la vez. El ojo de Taka se contrajo ante el favoritismo incómodo. Miró el panel una última vez. Lo que sea. Y sin darle más vueltas, borró todas las demás opciones y solo dejó una. Se levantó con expresión serena, se dirigió al atril y giró el tablero para que todos lo vieran. Lo seré, Auros.